Hola fans de Tokusatsu, ¿cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez. Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos y el día de hoy estoy un poco más tranquilo que ayer porque después de la noticia que teníamos ayer de que Austin St. John fue inculpado por esto de las estafas a seguros y estafas virtuales, hoy finalmente ya en las cuentas oficiales de Austin St. John salió un comunicado indicando la situación. Obviamente está en inglés, así es que no se preocupen, se los voy a leer en español. Dice aquí: Austin St. John es un padre, esposo, modelo a seguir y amigo para muchos. La acusación detallada hoy está poblada por una multitud de personas, la mayoría de las cuales Austin no tiene conocimiento y nunca se ha reunido o interactuado. Tenemos entendido que Austin puso su fe, reputación y finanzas en manos de terceros cuyos objetivos eran egoístas y, en última instancia, manipulados y traicionaron su confianza. Esperaremos que el equipo legal de Austin se defienda con éxito de estos cargos y conduzca a su exoneración final. Le pedimos a todos que por favor respeten la privacidad de la familia de Austin a la luz de esta grave situación y les agradecemos todo su apoyo. Como yo les había dicho, teníamos que esperar la otra versión de la historia. Toda historia tiene dos versiones y pues el día de hoy ya vamos a analizar el caso como abogados. ¿Les parece? Ok, vamos a analizar el caso como abogados. Ya salió esta primera declaración de Austin St. John y mucha gente estaba diciendo, bueno, pues pero yo no estoy esperando una declaración de sus managers o de sus representantes. Yo quiero que él salga a decir algo. Y un ratito él no tiene por qué decir nada. Él tiene el derecho constitucional al silencio. Obviamente puede hablar a través de sus abogados, pero no es que yo me voy a defender solo y voy a decir que todo es mentira. Vuelvo y repito, esto no es caso cerrado. ¿Ok? Muchas veces la gente por tratar de defenderse dice tonterías y yo como abogado me muero de las iras cuando las personas no hacen caso de quedarse callados y dejar que el abogado hable y terminan enredándose ellos mismos. Me parece muy bien que se haya emitido un comunicado de prensa porque pues esto es un tema legal, esto es un tema serio. Como les dije, Austin St. John tiene todos los derechos del mundo de guardar silencio porque son sus derechos de juicio, son sus derechos al debido proceso. ¿Cuáles son estos derechos al debido proceso? Pues vamos a verlos como abogado. En la era moderna, las constituciones de los estados y las leyes de los estados garantizan el derecho al debido proceso en todas las materias. Sin embargo, para este caso en particular de Austin St. John, debemos remitirnos al proceso penal, donde él obviamente tiene sus derechos y vamos a hacer un pequeño resumen nada más de qué derechos tiene Austin St. John durante este proceso. El primero son los derechos activos de intervención. ¿Cuál es? El más importante es el derecho a ser oído conforme a la ley. ¿Ok? Que tiene que ser escuchado. Tenemos que escuchar su versión de los hechos como ya lo hemos hecho anteriormente. También el derecho a estar presente en el juicio. El derecho a formular preguntas a los testigos. Esta parte es muy importante. También está el derecho, por ejemplo, de contar con la asistencia gratuita de un intérprete cuando no entiende el idioma del tribunal, pero esto es otra cosa. El derecho de recusar al juez o a los auxiliares del juez. ¿A qué se refiere a recusar? Cuando uno pone una recusación ante el juez, está diciendo que el juez que está tramitando su caso no está plenamente capacitado para poder dar un veredicto correcto, porque puede estar parcializado, puede estar cometiendo errores en la tramitación del proceso, puede ser amigo de alguna de las partes, etcétera, etcétera. Entonces, si es que eso llegase a pasar, él puede decir, ¿saben qué? Este juez no es imparcial, este juez ya tiene sus propios criterios antes de que se practiquen las pruebas y puede decir que no el juez. Entre otros procesos, por ejemplo, entre otros derechos que también tiene. Por ejemplo, la asistencia de un abogado, el conocimiento de las pruebas que se van a presentar en el juicio, la oportunidad y el derecho, una vez más, de rebatir y de confrontar los medios de prueba. Eso es
el principio de contradicción, que nos dice que las partes deberán poner en conocimiento de la contraparte las pruebas que tengan en el expediente, las pruebas que se hayan producido dentro del juicio, para que las otras partes las puedan rebatir o puedan hacer cualquier tipo de aclaraciones o preguntas acerca de esas pruebas. Ok, ahora vamos a analizar el caso como abogados, ¿les parece? Por un lado tenemos la acusación de la Fiscalía de Estados Unidos, que dice que 19 personas, entre ellas Austin St. John, cometieron fraude relacionado con ayudas económicas por el coronavirus. Sin embargo, en este momento el comunicado de Austin St. John dice que él puso sus finanzas en manos de terceras personas que traicionaron su confianza. Esto era algo que ya habíamos hablado en el video anterior, que yo les dije que muy posiblemente había una persona dentro de su staff o él le dio el control de sus finanzas a alguien más porque ya estaba abriendo un negocio más grande y pues estas personas hicieron estos negocios. Sin embargo, como Austin St. John es la cabeza del grupo porque él es el producto, él es el líder de la compañía, pues obviamente ¿quién tiene que responder? El representante legal. ¿Y quién es el representante legal? Austin St. John. Entonces, esta parte es muy importante porque necesitamos entender que efectivamente hay varias historias. Incluso muchas personas están manejando la teoría de que efectivamente le vieron la cara. Y pues como yo dije en el video pasado, en ese caso sí, que pendejo. Y vuelvo y repito, no estoy diciendo pendejo como un insulto, porque ser pendejo no es delito. Es más, es un requisito mínimo para ser presidente en cualquier gobierno de izquierda. No. Para tener en cuenta lo que es un delito, se necesitan muchas cosas, no solamente la acusación de fiscalía. Y como lo dice en la misma página de Justicia de Texas, se necesita mucha más prueba y que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y cómo se demuestra lo contrario? Se demuestra con dos elementos, con la imputación objetiva. Debemos entender que tanto la imputación objetiva como la imputación subjetiva son elementos importantísimos en un proceso penal. A este efecto, es aceptada como principio general de imputación objetiva el que la acción humana haya creado un riesgo jurídicamente desvalorado, es decir, a algo que sea un delito, y que ésta se haya realizado en el resultado. Ello requiere por consiguiente la comprobación de tres aspectos muy importantes. Primero, la acción ha creado un riesgo en el sentido de la equivalencia de condiciones. Número 2, este riesgo es jurídicamente desvalorado, o sea, está tipificado como un delito. Y el número 3, se ha plasmado en la realización del resultado típico. ¿Qué significa típico? Que está tipificado o que está previsto en el Código Penal, es decir, que se encuentra catalogado como un delito. El segundo elemento que debemos tomar en cuenta es también algo que en derecho se conoce como la imputación subjetiva. Para este caso en particular, debemos entender que la tipicidad subjetiva o la imputación subjetiva consisten en valorar si el agente o la persona conoce el riesgo de su conducta, es decir, si obra con dolo. Entendemos por dolo el conocimiento por el agente del riesgo que encierra su conducta. Con otras palabras, es la conciencia de realizar actos de tipo doloso. Y finalmente, tenemos lo que es el nexo causal. Esta es la parte más importante y la que nos puede indicar si es que el Power Ranger rojo es culpable o inocente. ¿Cuál es esta? El nexo causal, lo que une la imputación objetiva con la imputación subjetiva. En otras palabras, el nexo causal es la relación de causalidad que existe entre una acción determinante de un daño y el daño producido. Este concepto se utiliza mucho en el ámbito de los seguros y también en el de la responsabilidad civil entre particulares. La responsabilidad penal en este sentido
sea, cuando una persona te dice usted es el responsable de este delito, esta responsabilidad descansa sobre 3 requisitos importantes. El primero, el nexo causal entre la acción y el resultado, es decir, que las acciones que haya cometido presuntamente Austin St. John hayan producido un resultado doloso, un resultado que sea dañino, un resultado que esté tipificado como un delito. El segundo es la relevancia del nexo causal, es decir, si realmente se demuestra que la persona que está siendo procesada actuó de mala fe, actuó con maldad, actuó con dolo. Y la número 3, que es la culpabilidad, que en este caso pues es la responsabilidad de la persona que cometió un delito, no solamente sobre las consecuencias, sino sobre los actos, principalmente sobre los actos que llevaron a cometer el delito o la acción típica antijurídica. Entonces ya con todos estos elementos se indicará si es que pues se inicia un proceso, si es que se les llama a juicio o si es que se les exonera. Vaya Dios a saber qué, pero es un proceso largo, es un proceso que demora porque hay que demostrar muchísimas cosas. Van a tener que revisar libros de contabilidad, van a tener que ponerse a investigar todos los pagos de salarios, van a tener que rastrear movimientos de cuentas bancarias y eso toma una barbaridad de tiempo. Es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, yo en lo personal, como les digo, sí estoy convencido de que le vieron la cara a Austin St. John, de que pues entregó su confianza a las personas equivocadas, pero que él no es que él fue e hizo un acto doloso. A estas alturas del partido ya he dicho mucho la palabra dolo o doloso. ¿Qué significa dolo? Pequeña clasecita de derecho penal. El dolo es la conducta antijurídica, culpable y punible de realizar u omitir una acción con conocimiento y plena voluntad de realizarlo u omitirlo, aunque sepamos que al realizar este hecho estamos infringiendo la ley penal. Entonces, con estas declaraciones de Austin St. John nos dice, pues bueno, que él nunca ha tenido conocimiento de esto, que pues ahorita le sorprenden con esta demanda de que él es el responsable. Y pues sí, suele pasar. No les voy a decir que no, porque como yo les dije, o sea, alguien que ya tiene 47 años, mucha gente dice, cayó por inocente. Yo les voy a decir, inocentes son los niños. ¿Ok? Aquí le vieron la cara y en este caso él sería una víctima o alguien a quien inculparon. Por otro lado también está el hecho de fiscalía que dice que no, él fue, independientemente de que lo hayan inculpado o no, él cometió ese delito. Entonces eso se va a tener que probar en un juicio, ¿ok? Seguiremos informándoles, por supuesto que sí, y ahora vamos con unas últimas palabras desde mi calidad de abogado. Entonces, recapitulando, para poder decir que existe un delito y para poder sancionar y condenar a una persona por el presunto cometimiento de un hecho ilícito, se necesitan 3 cosas. Se necesita una imputación objetiva, se necesita una imputación subjetiva, se necesita un nexo causal entre la materialidad de la infracción y la responsabilidad del infractor. Eso quiere decir que si solamente existe el delito, pero no se ha podido probar que la persona detenida es realmente responsable, pues no hay un delito realmente. Y si se tiene detenida a una persona, pero se ve que esa persona en realidad no ha cometido ningún acto típico, ilegal, antijurídico, doloso, pues tampoco hay delito. Se necesitan esas 2 cosas y la conexión entre la existencia del delito y la responsabilidad de la persona que presuntamente lo ha cometido. En el caso de Austin St. John, en realidad tendríamos que debatir muchísimo más. Y bueno, ese a grosso modo es el estudio del caso de Austin St. John con la poquísima información que tenemos, ¿ok?
Díganme en los comentarios, ¿ustedes quieren que yo siga las noticias de este caso desde mi perspectiva de abogado y que como abogado les explique lo que está pasando? Si es así, por favor escríbanme en los comentarios. Sí, Dani, quiero que nos indiques, quiero que hagas algunos reviews, quiero que nos indiques qué va pasando, lo que ustedes quieran, ¿ok? Si es que ustedes les gustaría que yo haga un seguimiento de este caso y les explique como abogado lo que está pasando, pues escríbanme en los comentarios y yo con mucho gusto les doy una mano. Pero por el momento no me queda más que decirles que espero de todo corazón que Austin St. John sea inocente. Sí, le vieron la cara, pero pues ustedes les creyeron todas las mentiras a su ex, así es que no es al único al que han engañado. Yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal semana a todos, que el poder los proteja y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. Hasta la próxima.